Vamos a, para empezar, vamos a pasar asistencia. Ahí está esto. Ahí está. Así, a ver, atentos por favor para la asistencia. Albornoz, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Beltrán, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Camargo, Chávez, Chávez ahí a la presente, ingeniero. Chávez, ¿no? Ya. Chirote, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Crisante, Presente, Dávila, ingeniero, buenos días. ya. Dávila, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Espejo, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Espinosa, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Flores, Fuente, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Gagó, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Gómez, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Gutiérrez, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Guamán, Buenos días, ingeniero, presente. buenos días. Inga, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Maldonado, Manzano, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Mesa, More, Pacaya, Paitamala, Buen día, ingeniera, disculpe, pétanme la presente. ya, perfecto. Palma, Pablo, presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Palpán, Buenos días, profesor presente. buenos días. Ponte, Quispe Surco, Ingeniero, buenos días. buenos días. Rojas, Rojas Luna, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Salas, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Sandoval, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Sol, Vázquez, Presente, Vázquez, buenos días. buenos días. Velázquez, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Vicente, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Ceballos, Ingeniero, buenos días. Presente. ya, perfecto. ¿Alguien más que recién se haya conectado? Buenos días, ingeniero Camargo, disculpe. Perdón, Camargo. Ya. Sí, ingeniero. Gracias. ¿Alguien más? Rojas Albornoz, ingeniero, disculpe. Rojas Albornoz, a ver, ya. ¿Alguien más? Ponte seminario, ingeniero. Sí, ya le anoté apunte. ¿Alguien más? Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar. Bueno, ¿cómo le fue con la práctica? Estaba muy difícil, estaba muy fácil. Muy laboriosa. ¿Tuvieron Faltó tiempo. problemas? Sí, le escucho. Un poquito más de tiempo faltó. Tiempo un poquito laborioso. Me comentaba, creo que era la señorita delegada, de que
tenían otros cursos o otros trabajos de otros cursos y que eso un poco que se les cruzó en cuestión de tiempo. Eso suele pasar, ¿no? Eso suele pasar y a veces hay que duplicar el esfuerzo que uno siempre hace. Con esto no digo que se hayan descuidado, simplemente digo que hay que, en algunas ocasiones, debido justamente a esas situaciones de que se acumulan trabajos, hay cruces, etcétera, hay que hacer un esfuerzo adicional. Básicamente ese fue el tema del tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver. Esta es la diapositiva que esta es la prueba que ustedes rindieron el día. La semana pasada. Bueno, en la parte teórica no había problema, ¿no? Esto era conceptual, básicamente. Los conceptos están en las diapositivas. Y en algunos casos se les pedía casi una opinión, porque, por ejemplo, cuando le dicen indique 3 ejemplos de uso no consultivo del agua, bueno, es cierto que en las diapositivas tienen algunos ejemplos de uso no consultivo, pero también es cierto que ustedes pueden tener otra experiencia. Por ejemplo, si ustedes hacen uso del agua para generar energía eléctrica, el agua no se consume. Ya está, ya está. Ahora, si ustedes quieren poner una granja piscícola, ustedes, de repente, los que conocen Huancayo, los que viven en la sierra, en diferentes partes del país, van a ver lo mismo. Tienes por acá el río, está pasando un río por ahí, y lo que han hecho es, aquí le hacen una pequeña toma, aquí están las pozas donde están los alevinos de usualmente trucha. Ahí están las pozas. Y el agua sale y regresa al río. El agua prácticamente no se consume, ¿no? De repente alguien dirá, bueno, los peces consumen un poco el agua, pero no es un consumo realmente relevante, ¿no? Pues tienen usos recreativos. Por ejemplo, cuando vas a Lunahuaná y haces canotaje, no te consumes el agua, ¿no? Pero lo estás aprovechando. Si haces navegación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya un poco era, aparte de las diapositivas, como le digo, de repente tener un poquito de criterio, de imaginación, inclusive viendo las películas o viendo las novelas, inclusive ahí pueden ver ejemplos de esto, ¿no? Y después la mayoría de preguntas teóricas eran bastante simples. Ahí yo creo que no tuvieron problema. Quizás este fue el problema acá, ¿no? Hacer el cálculo de la evapotranspiración. Ustedes tenían ya los métodos de Udim, de Penman y de Harris que les habían explicado hasta ahí, solamente se añadió el método de Blaine-Creedel. Para el método de Blaine-Creedel, ustedes lo único que tenían que hacer era buscar la ecuación de Blaine-Creedel y después buscar las tablas correspondientes del parámetro P. A ver, déjenme ver si tengo por aquí la información, creo que está por acá. A ver, mientras carga esto. A ver. Acá. Ahí está acá. Caudal, tarea de agua. Debe estar acá, a ver. Debe estar acá. Si no está acá, ¿dónde está? No sé, bueno. No sé por qué esta máquina demora tanto en cargar. Se supone que es una máquina más potente que la que usualmente uso, justamente para que podamos avanzar más rápido, pero por algún motivo no está funcionando esto. A ver, caudal.
¿Dónde tengo eso? ¿Dónde tengo eso? Ahí está acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A ver, vamos a ver. Aquí debe estar esto. Ya, acá está, por ejemplo, bueno, en el caso de la ecuación de Brenner-Krueger, que es la que ustedes se les había añadido para que busquen información y lo pueden trabajar. En algunos casos ustedes encuentran la ecuación propuesta en diferentes unidades. En este caso acá yo tengo la ecuación de Brenner-Krueger para calcular la evapotranspiración potencial en milímetros por día. Es decir, este resultado hay que multiplicarlo por el número de días. K es el coeficiente de cultivo. P es el porcentaje de iluminación mensual, sacamos de tablas. TA es el promedio mensual de temperatura del aire, y 8.3 es una constante. Del valor de P lo sacaban ustedes de tablas. Acá hay una tabla, eso está en todos los libros de recursos hídricos o recursos hidráulicos. Creo que en la gran mayoría también de libros de hidrología se encuentra, pero igual, ¿no? Ustedes pueden buscar en internet y le va a salir inmediatamente. En este caso, los valores de P, que es el porcentaje diario de horas de luz, dependen, como ustedes pueden ver, de la latitud. Entonces, ustedes tenían, de acuerdo a su zona de trabajo, diferentes valores de latitud. Y segundo, dependen de, por supuesto, si se encuentran en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Como ustedes pueden ver, acá hay dos filas encima que representan los meses del año. La fila superior es el hemisferio norte, la fila inferior es el hemisferio sur. Entonces simplemente ustedes escogían el valor que corresponda a la zona en la que estaban trabajando. Para cada mes había un valor diferente de P, obviamente. Entonces ibas a tener una lista de 12 valores de P. Y con esos 12 valores calculabas la evapotranspiración potencial de cada mes. Y está nada más, eso era todo. Este método, tal como estoy mostrando, les va a dar una evapotranspiración potencial que tiene un sesgo, un error importante. Si ustedes calculaban usando esta ecuación, ya está bien, perfecto. Vale. Pero esta ecuación tiene una corrección que se escribe o se propone de esta forma. Esta F no es otra cosa que el valor calculado anteriormente con esta ecuación previa. Y se le añaden dos parámetros A y B, que dependen de ¿qué? De la humedad relativa, de la relación entre días del mes y horas del sol, y la velocidad del viento. Entonces, para ese fin, ustedes tenían que usar este gráfico que está al costado. Si es que lo han hecho, si han hecho la corrección completa, perfecto. Si no lo han hecho, igual se les va a tomar en cuenta, como que estuviera bien. ¿Ya? En este caso, acá tienen este grafiquito. Y ahí ustedes pueden hacer la extensión de parámetros. Por ejemplo, supongamos un caso X. Ustedes están en una zona en la cual hay fuertes vientos. Ok, tienes una idea de que hay fuertes vientos ya. ¿Qué más? ¿Cómo es la humedad relativa en esa zona? Ustedes en tablas tenían ya valores de humedad relativa. En la página de también podían consultar estaciones de la zona y tenían valores de humedad relativa. La humedad relativa en el año no va a variar de 0 hasta 100.
sino que se encuentra más o menos ya dentro de un rango definido, ¿no? Entonces, supongamos que en el caso de lo que ustedes han desarrollado, la humedad relativa estaría por encima del 50%. Entonces, si está por encima del 50%, ustedes estarían trabajando sobre esta columna que tenemos aquí. Sobre esta columna. Bueno, como dije nuevamente, la velocidad del viento es el otro parámetro. Fíjense que en esta columna hay 3 gráficos y cada gráfico contiene 3 curvas. Entonces, cada una de esas curvas tiene un significado. ¿Qué representa la curva 1? Representa velocidades del viento bajas, entre 0 y 2 metros por segundo. La curva 2, velocidades entre 2 y 5. Y la curva 3, velocidades de viento mayores a 5 metros por segundo. Dependiendo nuevamente del caso. Ustedes se fijan en sus tablas, se fijan en la página del CENAMI, cuáles son las velocidades del viento referenciales en esa zona. Listo, sobre eso agarras y propones tu resultado. Tengo velocidades del viento que varían fuertemente de mes a mes. Por decir algo, en los meses de enero, febrero, marzo, son velocidades medias, digamos, que están en este rango de la curva 2. Y desde julio, agosto, septiembre, suben y se hacen vientos más fuertes y llegan a considerarse en la tercera categoría, en la curva 3. Igual, ¿no? En cada caso, si es así, coge la curva correspondiente para hacer las correcciones que se indican en este caso. Entonces, ¿qué más necesitaríamos saber? La relación entre días del mes y horas del sol. Días del mes y horas del sol. Entonces, aquí tienen ustedes las relaciones días del mes y horas del sol. Entonces, basta con conocer esa relación, basta con estimar esa relación entre días del mes y horas del sol, y ustedes eligen cuál de los gráficos coger. Por ejemplo, si ustedes tienen un valor medio entre esta relación de valores, es decir, están en un rango de 0.6 a 0.8, entonces lo que hacen ustedes es elegir este gráfico de acá. Y si, como dijimos, están ustedes pensando en una zona en la que hay viento fuerte, cogen la curva 3. Cogen la curva 3. Entonces, con esta curva 3 ustedes dirían, a ver, ok, tendríamos aquí los parámetros aire. Con esos parámetros, yo puedo agarrar y corregir la evapotranspiración que se había calculado anteriormente. Entonces, esto simplemente es, digamos, una mejora, una actualización, digamos, del método de Blaine-Creed. Claro, cuando tú lo aplicas, lo correcto es que avances y apliques esta corrección, ¿no? Porque si tú sabes que el método tiene error y no lo corriges, entonces eso no tiene ningún sentido. Entonces, supuestamente, lo correcto, en el caso de ustedes, debió ser que lleguen hasta aquí. Pero como en este caso se les había pedido, digamos, que investiguen, si ustedes han trabajado solamente hasta este cálculo, se les va a considerar como válido. Pero lo correcto es llegar hasta aquí, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, hay varios métodos que se utilizan en el país como los métodos más comunes para el cálculo de la evapotranspiración potencial. Algunos de los más usados eran el plan de Creed, Penman, y en algunos casos usaban Torway y Hardwick. Pero después, en los últimos años, digamos en los últimos 10 años quizás, sin temor a equivocarme, creo, se han empezado a hacer algunos estudios para contrastar métodos y ver cuáles de estos métodos son más reales, cuáles arrojan mejores resultados en el Perú. Entonces, de acuerdo a eso, como ya les comentó la ingeniera Arancibia en clase, se ha encontrado con el método Udin, el método de
Y ojalá en las zonas que se ha estudiado parecieran tener mejores resultados, ¿no? Por supuesto, esto requiere que ustedes hagan todo una medición de evapotranspiración. O sea, si ustedes hacen un análisis de evapotranspiración solamente comparando fórmulas, no sirve de nada eso. Si hacen un análisis de la evapotranspiración comparando esos resultados de las fórmulas con las mediciones de un tanque vaporímetro, podrían tener una mejor certeza de cuál de esos métodos, cuál de esas fórmulas arroja un resultado más parecido al tanque vaporímetro, porque el tanque vaporímetro ya por lo menos les da una referencia de cuáles son los niveles de evaporación. Recuerden que la evapotranspiración es una combinación de efectos de la evaporación y de la transpiración de las plantas. Entonces ya les va a dar una aproximación mejor. Lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería que ustedes tuvieran un lisímetro. En el lisímetro miden la evapotranspiración real y con esa evapotranspiración real se hace la comparación con otros métodos. Eso sería lo más interesante, ¿no? Pero es medio complicado construir un lisímetro. Un lisímetro es algo así, ¿no? De repente alguno de ustedes ha visto por ahí una foto. Es algo como esto. Imaginen que tienen algo como esto. Como una olla grande en la cual encima se ha sembrado un determinado cultivo. Esto es el lisímetro más o menos. Entonces, si tú tienes una lluvia sobre este lisímetro, ¿qué es lo que va a pasar? Esta olla va a pesar más. Entonces, si esa olla tú la tienes instalada sobre una balanza, entonces esa balanza te va a marcar cuál es el exceso, cuál es el incremento en el peso. O por el contrario, si es que estás en una temporada seca donde no está lloviendo, no está lluvia, lo que va a pasar es que más bien va a haber evaporación y transpiración combinados. Entonces el peso de este elemento se va a reducir y la balanza va a registrar esa reducción. Teniendo en cuenta cuál es el peso específico del agua, tú tienes ya una aproximación de cuánto es el agua que se ha perdido. En otras palabras, cuánto es la evapotranspiración. O puedes hacer un balance hídrico de los elementos que tienes aquí. Tienes evapotranspiración, tienes, si es que llueve, precipitación, almacenamiento interno, bueno, ese es tu balance hídrico, y sacas pues esta aproximación de la evapotranspiración. Siempre en base a las variaciones de peso que va a tener el lisímetro. Entonces, esto pareciera algo muy práctico para hacer, pero el lisímetro convencional es grande, tiene un diámetro de 1 metro a más, dependiendo, de tal manera que si tú te paras acá al costado, tú te vas a ver más o menos así. Entonces sería bueno tener un equipo de este tipo para hacer este tipo de calibraciones, este tipo de estudios, pero es un poco complicado, ¿no? Hay que ser realistas. Y además en una ciudad como Lima, donde casi no llueve y el clima es húmedo, no sé hasta qué punto nos serviría, sería poco útil, además de que casi ya no hay zonas agrícolas en Lima. Pero no estaría de más, ¿no? No estaría de más. Bueno, entonces eso era lo que tenían que, digamos, como un adicional, tenían que haber hecho en su práctica 1. Así que, bueno, vamos a ver. Aquí hay una de problemas que... Ingeniero, disculpe, ¿nos podría compartir el PPT que está presentando, por favor? ¿Este que estoy mostrando ahorita? ¿O el anterior? Sí, ingeniero. Y el anterior si se pudiera. Bueno, Por favor. sí, pero yo se los comparto, no hay problema, pero siempre ten en cuenta de que
eso sería como un complemento de lo que están haciendo en teoría, porque en su clase teórica ya, digamos que tienen el marco general. Entonces, solamente aquí estoy haciendo hincapié en el método que se les dejó para investigar. Pero no hay problema, yo se los puedo compartir. Se lo Ok, compartimos, ingeniero, gracias. compartimos después, lo colamos en el aula virtual, para que ustedes puedan revisarlo con más calma. Ahora, en esta diapositiva misma que les mostré hace un momento, aquí también está explicado el método de Pengman-Montet que habíamos comentado en la clase pasada. Todos estos parámetros los pueden sacar como ya dije, de tablas. Ahí están las tablas, presión atmosférica, constantes ciclométricas, todo sale del manual 56 de la FAO. La presión de saturación de vapor, en función de la temperatura, la pendiente de la curva de presión. Y habíamos dicho aquí que en esta ecuación, usualmente, debido a que los valores son pequeños, este valor de G se solía despreciar. Entonces solamente se trabajaba con esta radiación neta. Y ya también habíamos visto las ecuaciones cómo calcular esta radiación neta. Entonces eso no es mayor problema. En todo caso lo revisan después. Este archivo se los voy a compartir. Ahora sí vamos a nuestro tema. Bueno, aquí yo había, en esta diapositiva que voy a mostrar, había incluido algunos problemas relacionados a diferentes partes de lo que demanda. Algunos los vamos a pasar rápido porque me parece que por error los he incluido. Y otros están relacionados con la parte de demanda agrícola que ya se tocó en la práctica pasada, entonces también no hay mucho que discutir al respecto. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, clasificar, esto se refiere a calidad de aguas, esto todavía no lo han desarrollado. Entonces esto lo he puesto por error. Entonces bueno, si quieren lo dejo ahí, no hay problema, pero no lo vamos a comentar. Este es un problema que pusimos en un trabajo escalonado, una práctica calificada en un semestre anterior. Y propone lo siguiente. Vamos a analizarlo rapidito porque también esto es sobre demanda agrícola y ya sea, a ver, un ratito. No, esto es calidad de agua. Estos datos son de calidad de agua. Entonces estos dos no competen. Vamos a ponerlos al final. Vamos aquí al final. Ya está. Vamos por acá después. Listo. Ya, este sí. Este sí es un problema sobre demanda agrícola. Que se puso en un examen pasado, me parece. Dice más o menos lo mismo que ustedes han visto en su trabajo, ¿no? Vamos a analizarlo rapidito para pasar a otro tema. Dice aquí, determinar la demanda de agua para la zona de Aplao, Arequipa, ubicado a una altitud de 16 grados sur y a una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar, considerando que la eficiencia de conducción es 90%, distribución 90%, aplicación 40%. El área de riego es de 1000 hectáreas, un 60% corresponde al cultivo de maíz y el 40% constituye al cultivo de ajo. Se requiere calcular el requerimiento bruto de riego de cada cultivo y el acumulado milímetros por día en milímetros por día y metros cúbicos por segundo. Calcular el módulo de riego de cada cultivo en milímetros por día y metros cúbicos por segundo. Calcular el módulo de riego del sector en milímetros por día y metros cúbicos por segundo. Calcular el caudal de diseño para el canal que traerá el agua a la parcela. ¿Cuál sería la nueva demanda si la eficiencia por conducción y por distribución se elevan al 90%?
Y les dan ahí una tabla de datos donde tienen ustedes los meses del año, los días que dura cada mes, los valores de K sub C, del maíz y del ajo, la temperatura media de cada mes, la precipitación media de cada mes, las horas de sol, las horas de riego totales. Aquí les dicen también, utilice la ecuación de Penman-Montet, las velocidades de viento pueden obtenerlas de este link que está aquí, que bueno, en este caso está inactivo porque está como imagen. La diferencia de presiones de vapor puede estimarse como. Aquí se les ha entregado una ecuación para estimar la diferencia de presiones de vapor directamente. Esto no quiere decir que ustedes estén obligados a usar en la vida real esta ecuación. En la vida real ustedes pueden calcularlo sobre la base de las temperaturas del bulbo seco, del bulbo húmedo y la humedad relativa. Con esta expresión ustedes pueden calcular directamente esa diferencia que habían encontrado en la ecuación de Penman-Montet. Esta ecuación tiene como ingreso necesario el valor de la temperatura del punto de rocío. La temperatura del punto de rocío en este caso se les ha dado en la zona es de menos 3 grados Celsius. Esta temperatura del punto de rocío ustedes también la pueden calcular en función a la presión de vapor. La sacan de tablas, ¿no? Por eso les digo que esta ecuación es simplemente para este problema una ayuda. Entonces el ejercicio se centra en lo siguiente. Hay que calcular el requerimiento bruto de riego como primer paso, pero para eso necesitan calcular primero la evapotranspiración potencial. Entonces les dicen que usen Penman-Montet, datos para Penman-Montet. Ya vimos hace un momento también. Requerimos la diferencia de presiones de vapor, que lo van a calcular con esta expresión. Tienen el valor de la temperatura de punto de rocío, así que esto ya está calculado. Ya no es un problema. La velocidad del viento, ahí les están dando un link. A ver, yo tengo acá ese link. Vamos a ver. Para que puedan entrar ahí. Ahora, tengan en cuenta que si bien ahí se les da un link para que ustedes puedan calcular, también es cierto que ustedes podrían no usar ese link, sino podría entregárseles como dato la velocidad de frente, de esa zona, la velocidad del viento de esa zona. Como por ejemplo, se ha hecho acá. Entonces voy a poner aquí esto que es prácticamente lo mismo, es una pequeña variación. Se ha cambiado la zona. Si se dan cuenta, he cambiado el problema por uno que es muy parecido en su estructura en todo, pero aquí ya no les doy el link que había mostrado anteriormente, sino que tiene solamente que calcular tomando en cuenta esta velocidad de viento. Entonces, en el caso de Penman-Montet, lo que hacen es aplicar la ecuación de diferencia de presiones, sacan el valor correspondiente, le dan la velocidad de viento a 2 metros, de 2 metros por segundo a 4 metros sobre la superficie. Hay que corregir esa velocidad del viento, según mostramos nosotros. Con el valor corregido es que se entra la ecuación. Yo les di, ustedes han revisado, supongo, las diapositivas, por si acaso lo vamos a abrir aquí rapidito.
Creo que está en... Está aquí en unidad 2. Demanda. Versión 0. Acá debe estar. Ya, este es, ¿no? Listo. Ya, esto de aquí es lo que ustedes sabían, o lo que ustedes iban a trabajar. Entonces, nuevamente aquí el valor de G se elimina, se simplifica. La diferencia de presiones de vapor ya la van a tener. Les están dando la velocidad del viento, pero a 4 metros, hay que corregirla, como les dije, ¿no? La temperatura la tienen, la constante ciclométrica también es conocida, la pendiente de la curva de vapor, de presión de vapor la tienen. Lo único que les queda acá es calcular la radiación neta, ¿no? Entonces, si nosotros avanzamos en esta diapositiva, si avanzamos un poquito, aquí tienen el factor de conversión para corregir las velocidades de viento. En la ecuación de Peyman-Montaigne ustedes tienen que poner la velocidad a 2 metros. Entonces, si ustedes le dicen que esto está a 4 metros, el dato que le dan está a 4 metros, buscan acá 4.872. Entonces, lo único que tienen que hacer es la velocidad que tenían, que era 2, lo multiplican por 0.872. Y con eso tienen la velocidad a 2 metros de altura. Ya tienen el dato que requerían para Peyman-Montaigne. Regresando aquí, ya es conocido esto, todo es conocido, falta solo la radiación. Y entonces con esto en mente ya iban a calcular la radiación neta, como se indica aquí. Como lo calculaban era la diferencia de radiación neta de onda corta menos la radiación neta de onda larga. Recuerden ustedes que cuando hablan de radiación, ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Este es el Sol, y el Sol irradia su energía, la energía solar obviamente, sobre nuestro planeta. De tal manera de que esa radiación que llega a nuestro planeta, ustedes saben que la radiación se transmite como una onda. Entonces la frecuencia de esa onda es corta, por eso se dice que esta es una radiación de onda corta. Radiación de onda corta. Parte de esa radiación llega al planeta y es absorbida. Pero parte de esa radiación al llegar al planeta rebota y se va afuera. Además, parte de esa radiación que está llegando al planeta se encuentra con nubes. Cuando choca con las nubes, también rebota y se va afuera. Parte choca con la capa de ozono, rebota y se va afuera. Entonces, hay una radiación de onda corta, neta, que es la que va a entrar al planeta. La que rebota, entonces no interesa, lo que importa es la que entra, la que es absorbida por el planeta. Esa es la radiación de onda corta neta. Neta. Sí. Aquí la superficie del terreno, como ustedes recordarán, tiene un grado o un nivel de reflectividad. La superficie del terreno funciona como si fuera, entre comillas, un espejo. Por eso es que parte de la radiación rebota y otra parte que ya no puede ser reflejada es absorbida por el planeta. Entonces, este nivel, este grado de reflectividad es lo que nosotros llamamos el albedo. Alfa. Acá tienen ustedes diferentes valores de albedo. Entonces, yo lo comenté también rápidamente y seguramente en clase teórica lo han comentado. Es el albedo. Eso es lo que llaman albedo. Por otro lado, a cada instante, a cada segundo, durante todos los días, durante todos los meses del año, ocurre este fenómeno.
Entonces, está entrando radiación al planeta. Como ustedes entenderán, el planeta no es un agujero negro donde va a entrar radiación infinita y nunca va a pasar nada, ¿no? El planeta acumula esta radiación y si esa radiación no es liberada parcialmente, entonces lo que va a pasar es que el planeta se va a volver en una masa incandescente. Entonces el planeta Tierra también emite radiación. Emite radiación. Y esa radiación la emite con otra frecuencia. Con una frecuencia de onda larga. Por eso que aquí se habla de la radiación de onda larga. Radiación de onda larga. Igual, parte de esa radiación rebota en las nubes y regresa. Cuando hay muchos gases de efecto invernadero en la atmósfera, esos gases funcionan como un espejo. La radiación que sale rebota en esa masa de gases de efecto invernadero y regresa a la Tierra. Por eso es que la consecuencia de eso, como su nombre lo dice, es un efecto invernadero. El calor, la radiación que debería salir, no sale. Se acumula en el planeta, se sigue acumulando y el planeta se empieza a calentar. Entonces, aquí igual hay una parte que va a rebotar, regresa, y otra parte que sí se va afuera. Y eso ocurre en todo el planeta durante todo el año, durante todos los días, de todos los meses, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que ocurre, es el proceso que ocurre, y de ahí salen estas dos cantidades, radiación neta de onda corta y radiación neta de onda larga. El albedo, que ya lo conocen ustedes, ¿cómo calculan la radiación neta de onda corta? Se puede estimar en base a la insolación. Es decir, tomando en cuenta la relación entre la duración media de horas de sol y la duración máxima de horas de sol registradas. Como les había mencionado, la duración de horas de sol usualmente se mide usando un heliómetro. ¿Qué es un heliómetro? Es esto como es como si fuera una esfera para ver el futuro. Es decir, es una esfera de vidrio, digamos. Entonces, lo que hace esta esfera de vidrio es simplemente concentrar la radiación, es decir, la luz del sol que llega. El sol llega, por supuesto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta esferita? Concentra la luz y debajo de esa esferita está ubicada una hojita. Sensible, muy sensible a la luz del sol. Entonces, como consecuencia de esta radiación, lo que pasa es que esto se concentra y sale un rayito que ustedes no lo van a ver, ¿no? Ustedes no van a ver que sale un rayo láser acá, ¿no? Simplemente la luz se concentra y quema este papel. Y como el sol está cambiando de posición, se está moviendo, entonces esta zona donde se está generando la quemadura se va a ir marcando así, ¿no? Y ahí tú tienes el número de horas del sol por día. Ese equipito había antes, o antiguamente debía haber en todas las estaciones de Senami, pero yo realmente no veo, creo que ya no hay muchas estaciones, probablemente en algunas sí. Pero como hay algunas estaciones que se han dañado, que no han sido actualizadas, modernizadas, entonces, bueno. Además que ahora hay otros instrumentos más modernos que sirven para eso. Entonces la radiación neta de onda corta depende de estos valores de duración media del Sol y de duración máxima. Ahora, estos valores también, como les digo, salen de este tipo de equipos, pero ustedes también lo van a encontrar en tablas, ¿no? Tablas de relación de horas del Sol, ya está listo. Y lo sacan en base a la latitud, longitud que ustedes tienen. Por eso es importante tener en cuenta la ubicación de su zona de estudio. La radiación neta de onda larga se calcula con esta expresión. Igual, depende de esta relación de horas de sol. Depende de la presión de vapor real. La presión de vapor real de una zona, yo prefiero llamarla real. Sin embargo, el nombre técnico, digamos, más usual es presión de vapor actual. Pero yo prefiero llamarlo real. Esto
Entonces, esta es la presión de vapor de la zona, la real, no la de saturación. Y este es el producto relacionado con la constante de Stefan Boltzmann, que está también en tablas. Esto está también en tablas. Ahí sale la radiación neta de onda larga. Bueno, acá sacan la radiación extraterrestre. La radiación extraterrestre es para medir la radiación de onda corta. No sé si acá está la ecuación. Acá está, ¿no?, la radiación extraterrestre. Y esta, que tiene la insolación máxima, diría, que es el valor máximo que está acá. Este N mayúscula. Bueno, entonces el producto que ya mencioné. Entonces, ahí no había mucho que hacer en su práctica, y en este ejercicio es lo mismo, es exactamente lo mismo. En este ejercicio les piden hacer el cálculo, Saint-Tropez-Montet, pero con la facilidad de que les están dando esta expresión para hacer el cálculo correspondiente. Es idéntico, ¿no? Idéntico. Sobre esta evapotranspiración que ustedes calculan, recuerden que hay que tener en cuenta aquí el K del cultivo para calcular la evapotranspiración real. La evapotranspiración real va a tomar en cuenta este K, pero el K, entre comillas, ponderado. ¿Por qué? Porque si ustedes observan aquí, en los meses de enero, febrero, marzo y abril, solamente hay siembra o cultivo del maíz, nada más. En mayo no hay nada. Desde junio, julio hasta octubre, solamente hay ajo, para este caso planteado. Pero en los meses de noviembre y diciembre ya hay una combinación. Hay en forma paralela, tienen ustedes en forma paralela, los dos cultivos. Tienen los dos cultivos. Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen que hacer es calcular la evapotranspiración y simplemente acumular, ¿no? Acumular las dos evapotranspiraciones. Primero la del maíz, después la del ajo y acumular. Es lo que hay que hacer. Recuerden que si aquí no hay siembra, entonces no hay evapotranspiración, pues le encontrar cero nomás. Cuando no hay cultivo, hay que ponerle cero nomás. Y bueno, todo lo demás es inmediato, ¿no? Acá es cálculo nomás. Esto es más o menos lo que han hecho ustedes en la práctica pasada. Se los quería presentar como un ejemplo de cómo es un problema, puede ser un problema de aplicación, un problema de una práctica o de un examen. Siempre está centrado en, como ustedes han podido ver, en los métodos que ustedes han desarrollado. ¿Ok? Bueno, entonces, como decía, lo que más interesaba hoy día era ver ya los siguientes temas. Esto solamente lo quería comentar como complemento a lo que ustedes ya han hecho anteriormente. Entonces, bueno, vamos a ver, hablando ya de lo que sería la demanda, por ejemplo, poblacional. Cuando ustedes hablan de demanda poblacional, ya han visto que hay diferentes métodos para atacar estos problemas. Uno, básicamente lo que hace es, toma en cuenta la población. Si tú dices, por ejemplo, tengo en la zona de crecimiento de Lima, vamos a tener aquí, digamos, en el pueblo joven, vamos a poner un nombre cualquiera ya. No sé, Luis Pérez, en el pueblo joven Luis Pérez,
hay que hacer un tendido de red de agua potable. Y esto es la distribución actual de viviendas. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánta gente hay ahí? Hay, digamos, una cantidad, ¿no? 1.500 personas. Perfecto. 1.500 personas. Pero alrededor tiene zonas planas. Entonces, es altamente probable que esta población crezca hacia esas zonas. Y que aquí terminen habiendo en el tiempo más asentamientos. Esto que puede resultar un caso anecdótico en el sentido de que uno no puede predecir si se va a invadir o no se va a invadir la zona, cobra una forma más real, digamos, cuando hablamos de poblaciones rurales que no tienen agua potable, pero que existen y que tienen tasas de crecimiento definidas. Entonces, si tú dices, tengo esta población aquí, ubicada en los Andes de nuestro país, y esta población tiene actualmente 1.000 habitantes, pero esta población tiene una tasa de crecimiento anual de, digamos, vamos a poner 2%. ¿Qué significa? ¿Cuánto sería el 2% de 1.000? 2% de 1.000 sería, 10% sería 100, y el 2% sería 20. Entonces quiere decir que esta población crece 20 personas por año. Entonces en nuestro país, ustedes hablan de que todo lo que es instalaciones, servicios de agua sobre todo, y otros, usualmente cuando están a cargo del Estado demora un tiempo en ejecutarse. ¿Por qué demora? Porque primero hay que hacer un estudio a nivel de perfil, después hay que hacer una prefactibilidad, factibilidad, o sea, tiene todo un protocolo, tiene toda una secuencia. Y esa secuencia hace que el proyecto que tú estás queriendo ejecutar pueda tomar varios años. Puede ser que demore 5 años en realizarse, en ejecutarse. Por ejemplo, nosotros hicimos ahí en la UNI el año 2001 un proyecto para una presa en la sierra del país. Una presa relativamente pequeña. Pasaron 10 años y después de 10 años nos llamaron para hacer el estudio de factibilidad. O sea, habían pasado 10 años desde la prefactibilidad, en que ha pasado de mano en mano, lo han discutido, de repente ha habido cambio de autoridades, otra vez se archivó, otra vez se levantó. 10 años solamente para decir, ya ahora hagan el estudio de factibilidad. Una cosa de locos. Entonces, muchas veces estos proyectos pueden tomar unos cuantos años en ejecutarse, desde que tienes la idea o desde que planteas la idea, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, si este proyecto, si esta población que tenía 1.000 habitantes, quiere instalarse agua potable y pasan 10 años, en 10 años voy a tener, a esta tasa de crecimiento por año, voy a tener 200 personas adicionales. Entonces yo no puedo diseñar un proyecto de abastecimiento de agua con esta cantidad de población. No tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque cuando lo construya, ya voy a tener otra vez un déficit. Entonces mi proyecto tiene que estar pensado para una cierta cantidad de años. Entonces uno puede decir usualmente, ok, este proyecto hoy día, 10-11 de mayo del 2022, lo voy a planificar, lo voy a proyectar tomando en cuenta una población futura de 25 años hacia adelante. Y así me aseguro. O sea, ¿qué pasa si yo construyo este proyecto el próximo año? Esta gente que yo pensé que iba a nacer, que iba a crecer, que iba a incrementar la población, todavía no ha crecido. Sí, pero cuando empiece a crecer voy a tener la capacidad instalada para poderla abastecer de agua.
Entonces, usualmente nosotros hacemos eso, trabajamos con poblaciones futuras cuando hablamos de demanda poblacional. Y eso es lo que propone este ejercicio. Dice lo siguiente. Con el fin de estimar la demanda futura de la ciudad A, ubicada en el departamento de Huancavelica, se desea estimar el número de habitantes al año 2010. Ojo, acá me están diciendo el departamento de Huancavelica. ¿Por qué me están diciendo el departamento de Huancavelica? Porque me hablan de una zona. Porque en la siguiente parte del enunciado ustedes van a ver de que justamente se requiere conocer la zona de trabajo para poder hacer un planteamiento relacionado, en algunos casos a la dotación y en otros casos, como en este problema, a lo que sería la demanda energética. Entonces dice, para ello se planea utilizar el método de comparación gráfica apoyada en las ciudades B, C y D. Determinar la población en el año 2010 usando el método de comparación gráfica, la población de saturación, la ecuación de curva logística, la población en el año 2010. Compare con el valor estimado en la parte anterior. ¿Qué es lo que se observa? Con los datos obtenidos, estime el consumo, el caudal medio, el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Estime la demanda de energía eléctrica de la población. Entonces, todo eso es lo que nos piden. Parece complicado, pero no lo es, ¿no? Es relativamente sencillo. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto. Aquí tenemos... Vamos a ver. Bueno, este es el problema que anteriormente les mostré sobre Pemamonte. Acá lo tengo resuelto. Se supone que ustedes, dado el caso, tienen que hacer un cálculo como este, una tabla como esta, o si quieren lo hacen a mano, no es igual. Bueno, vamos al problema que nos interesa ahora. Ya. Entonces aquí tengo un problema que es casi un cálculo de lo que hemos mostrado hace un momento, ¿no? Entonces, nos piden aplicar el método gráfico. Recuerden ustedes que cuando hablamos de método gráfico, método de la curva logística, método aritmético, método geométrico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los métodos mencionados y otros más no se aplican de golpe a cualquier población. Hay algunos que son más recomendados para poblaciones pequeñas, otros para poblaciones grandes. En este caso, en este problema, solamente se está aplicando los métodos para comparar resultados, para ver cómo, cuál es la diferencia, ¿no? Cuán simple o cuán complicado es su aplicación, nada más, pero no se está haciendo hincapié en si debería o no aplicarse. Una pregunta aquí podría ser, por ejemplo, ¿no? ¿Es correcto aplicar el método de la curva logística? Entonces usted tendría que responder, ¿no? No es correcto porque este método es para grandes poblaciones. Ya está. Ya lo justificaría, ¿no? En este caso solamente se le está pidiendo aplicar. Usted dirá, pero no se aplica. Aplica nomás, porque solamente queremos ver qué pasa, algo así, ¿no? Entonces, fíjense, este problemita. Quiero saber yo qué es lo que pasa con esta población. En este caso se le ha llamado A. Como les dije hace un momento, regreso a la diapositiva, es lo mismo, ¿no? A ver. La ciudad A, está la tabla. La ciudad A, pero no se les está diciendo dónde se encuentra ubicado.
Acá abajo se ha hecho el cambio. Se dice ahora que está en Ancash. En la diapositiva decía que estaba en Huancavelica. Un pequeño cambio. Después casi es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Muy bien, acá tiene los datos entonces correspondientes. ¿Qué hay que hacer para aplicar el método gráfico? Lo que hay que hacer es graficar los datos que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes la tabla de datos, como pueden ver, para el año 41, ahí están las 4 estaciones, para el año 60, para el año 79, el año 98, el año 2017, ¿no? Que se supone que son los censos que se han hecho, digamos, en los últimos tiempos. Bien o mal, pero eso es lo que se ha hecho. Entonces lo que nos piden es calcular por el método gráfico cuál va a ser la población cuál va a ser la población futura en A. Para esto lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a graficar todos los datos. Todos los datos. Como ustedes pueden ver aquí. Aquí están las 4 curvas graficadas. Aquí están las 4 curvas graficadas. 1. Ya están graficadas. Perfecto. 2. Lo que haces ahora es, para cada una de esas curvas que van a servir como referencia, es decir, la curva B, C y D, lo que haces es, tomando en cuenta esta tendencia del último periodo, lo que haces es proyectar. ¿Qué pasa? Bueno, es que hay algo medio raro en este gráfico. Lo que haces es proyectar, ¿no? Entonces, con esta tendencia que tienes, proyectas al 2040. Acá igual proyectas al 2040. Y acá también. Pero ojo, ¿eh? Estas proyecciones, más o menos así. Estas 3 proyecciones son consecuencia de ¿qué? De esta pendiente que hay en el último periodo. Y esta parte inicial, estas pendientes que están acá atrás, esas pendientes no se toman en cuenta para esta extensión que se está haciendo. Entonces, estas pendientes permiten la estimación de poblaciones al año 2040. En el caso de la población B, se estima que sea, esto está en miles de habitantes, 6.04 miles de habitantes, o sea, 6.040 habitantes. La población B, que es esta que está en rojo. La ciudad C, se estima que sea 5.44. Se grafica. Hay un crecimiento, esto debería ser mayor. Pero bueno, se toma en cuenta la pendiente y se estima, ¿no? Se genera y se genera. Tomando en cuenta esas pendientes y esa extensión, lo que se hace es se traslada esas curvas que se han generado ahí, estas 3 curvas, se trasladan a la posición de la ciudad A, que es la que se quiere evaluar. Entonces, trasladas esas 3 proyecciones aquí, como ustedes pueden ver, tengo un abanico de 3 proyecciones, y entre esas 3, tomando en cuenta esas 3, cojo un valor intermedio, un valor promedio de esas 3. Y está, entonces digo, para mí el valor medio es por acá. Perfecto. Esa va a ser mi proyección. Con esto yo estimo cuánto es la población correspondiente al año 2040. ¿Cuánto es? De acuerdo a esto, más o menos, a este análisis gráfico sería 4.8, digamos, miles de habitantes. O sea, 4.800 habitantes.
muy chiquito. Ahí está, creo, mejor. Y ahí está mejor. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, estas pendientes de los últimos tramos se han trasladado aquí. Esta es paralela a esta otra es paralela a la de arriba, y esta de aquí, paralela a esta rojita. Se han trasladado y entre estas tres cojo el promedio. Estas tres líneas punteadas que están aquí, las he graficado así, como ustedes pueden ver, no necesariamente hasta el año 2040, simplemente están ahí puestas, ¿no? Una antes, una después, ya, bueno, porque están sirviendo solamente como referencia de la tendencia. ¿Ya? Pero, en realidad, si ustedes hacen uso de este método, tienen que proyectarlo hasta el año 2040, que es el año de interés, y ahí evaluar cuál es el valor promedio. Entonces, para mí aquí el valor promedio era alrededor de 4.8. Ustedes pueden, de acuerdo a su gráfico, decir que es 5, pero recuerden que, al igual que en todo método gráfico, si el gráfico está bien o está mal dibujado, de eso va a depender su resultado. De eso va a depender su resultado. Esa es la principal limitación. En este caso, se ha hecho, como dije, la estimación, pero aquí, para poder estimar cuánto era el valor correcto, he promediado estos tres valores. Me salió 5.1 en miles de personas, miles de habitantes. Con eso ya tengo la estimación. Después ustedes pueden hacer uso, me dicen aquí, del método de la curva logística. Entonces, para el método de la curva logística tienen que tener en cuenta primero la longitud de años, ¿no? Entonces dicen, a ver, hay que tomar en cuenta un año inicial, un año intermedio y un año final. Entonces, para este objetivo, vamos a mostrar la diapositiva de la curva logística. Está. No creo que haya cambiado mucho. Debe estar acá. Ya. A ver. Ya, bueno, este es el método gráfico que se ha usado, ¿no? Aquí está el método de la curva logística. Entonces, estas son las ecuaciones que se van a usar. Aquí hay que calcular la población de saturación. Y en base a esto hay que calcular los valores de A y B para poder aplicar estas ecuaciones que tenemos acá, ¿no? Para una población futura. Depende mucho de la población de saturación. Recuerden que esta es la forma característica de una curva logística, una población que empieza inicialmente a crecer en forma consistente, se acelera el crecimiento y después el crecimiento se retarda y tiende a tomar un valor máximo constante. Bueno, entonces tomando en cuenta este método, procedemos, a ver. A ver. Población 1, P sub 0. Perdón, población 0, 1. Población 1, 1.8 más o menos al medio. De población 2, 3.5.
Tenemos los tres valores que nos estaban pidiendo. En base a eso calculamos la población de saturación. Y aquí hay un pequeño problema, ¿no? En esta población de saturación nos está saliendo un valor negativo. Obviamente que eso no es lógico, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, cuando uno va a trabajar con curva logística, tienes que tener en cuenta primero el tamaño de la población. Recuerden que estas curvas son generadas para este método de curva logística generada tomando en cuenta el crecimiento de grandes ciudades. Entonces, a veces, como en este caso, los resultados son ilógicos, no tienen sentido. No tienen sentido. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, podríamos tratar de forzar un poquito el método. Recuerden que las poblaciones con las que se trabajan son una al inicio, una al medio y la otra cercana al final del registro. Entonces, en el caso que hemos trabajado, los años con los que se estaba trabajando eran el 41 hasta el 2017. El inicio del registro es 1, el final 3.5. Y este punto intermedio podríamos de repente tratar de jugar con él. ¿Cuántos años tenemos desde el 41 al 2017? Tenemos 76 años, la mitad es 38. Pero si sumamos acá, 1.8 sería justamente el valor que está en medio. Y no funciona, no funciona el método, sale negativo. Quisiéramos un poquito corregirlo, arreglarlo, hacer una cosa forzada, bueno, podríamos tratar de forzarlo, pero el método no funciona. Por eso es que anotamos aquí el método no es adecuado para la población. No se puede, no se puede. ¿Qué más dice? Con los datos obtenidos en B, en este caso en B no hemos obtenido nada, sino que vamos a tener que trabajar con los datos obtenidos en A. Estima el consumo futuro, el caudal medio, el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Entonces, con esto, nosotros podemos ir a las diapositivas y van a encontrar expresiones para cada una de estos parámetros, de estos indicadores de demanda. Vamos a ver. Dotación. Muy bien, entonces aquí ustedes van a ver. Primero, consumo futuro. El logaritmo de P de la población futura menos 1.8 entre 0.014. Ya está. Estas dos tablas de formulitas las rezamos aquí y las pegamos ahí, por ahí, para usarlas. Listo, entonces aquí tendríamos consumo futuro, logaritmo de la población menos 1.8 entre 0.014. Ahí está. Perfecto. El caudal medio, ¿cómo calculamos el caudal medio? Es el consumo en litros por habitante por día por la población entre 86.400. Entonces, vamos aquí. Aquí está. El consumo futuro por C31. ¿Qué cosa es C31? La población por 1000, porque aquí esto está expresado en miles de habitantes. Aquí arriba también está multiplicado por 1000 porque está expresado en miles de habitantes. Entre 86.400, ahí está. El caudal medio, el caudal máximo diario, pueden ver ustedes aquí, es 1.2 veces el caudal medio. Ahí está. Y después el caudal máximo horario. El caudal máximo horario les indica a ustedes que se calcula como el caudal medio por un valor de K, que se encuentra en el rango de 1.8 a 1.5.
Entonces yo aquí le he dado el valor medio. ¿Por qué? Porque no tengo mayor información para este caso, ¿no? Ese valor acá depende del tipo de población, de las características de la población, pero en este caso, como no tengo esa información, no tengo más detalle, le he dado el valor medio entre ambos, 1.65. Recuerden que cuando ustedes trabajan esto, un caso real, ustedes tienen mucha más información al respecto, ¿no? De la población, de sus características. Siempre hay una disyuntiva respecto a qué es lo que se hace cuando una población, cuando tú vas a hacer un proyecto de abastecimiento de agua y en la población que tú vas a donde vas a hacer el proyecto, hay un fuerte fenómeno de migración. ¿Qué haces? Porque tú revisas los censos y miras que la población está descendiendo. Entonces tú dices, ¿cómo es esto? La población está descendiendo y en 25 años, que es el horizonte del proyecto, ¿cuánto será su población? La población será 0. Entonces mejor no hago nada, digamos, ¿no? Pero eso no es un indicador válido. Entonces ahí siempre hay una suerte de discusión. Ahí hay una suerte de discusión y a veces lo que se hace en esos casos es tomar en cuenta la tasa de crecimiento de la región, de una zona un poco más grande. Porque tú puedes tener un poblado pequeño donde la población se está reduciendo, pero a nivel de distrito puede ser que la población esté creciendo, entonces puedes tomar eso como referencia. O a nivel provincial, o a nivel regional en todo caso, ¿no? Tomas una tasa de crecimiento que te deje de alguna forma prever cualquier posible cambio. Esto, por ejemplo, ocurre en zonas donde se han desarrollado proyectos mineros o incluso los proyectos como el gas de Camisea. Había poblaciones que estaban poco a poco reduciéndose, pero apareció el proyecto y esas poblaciones se revitalizaron. Y más bien se generó una migración hacia esos pueblos, esas ciudades que están dentro del área de influencia del proyecto. Entonces cambió el panorama. Por otro lado, proyectos de este tipo han generado de que otras poblaciones pequeñas que estaban relativamente cerca al proyecto hayan prácticamente desaparecido. ¿Por qué? Porque como estaban relativamente cerca y veían que había expectativas económicas interesantes, se fueron a un poblado, a otra ciudad que esté más cerca del proyecto. Y entonces han quedado ahorita en toda esa ruta de Ayacucho, Huancavelica, poblados que tienen muy poca población, ¿no? Pueblitos que tienen muy poca población. O sea, hay diferentes situaciones que pueden alterar el crecimiento normal de una población. Entonces, todos los métodos que uno puede proponer son, digamos, métodos que sirven de referencia, porque las situaciones reales muchas veces son impensables. Entonces, sobre eso ustedes tienen que tomar una decisión. Al final se reduce eso. ¿Cuál es su decisión? La última pregunta. Estime la demanda eléctrica de la población suponiendo que la ciudad se encuentra en Ancash y que cada familia está constituida por 4 personas. Entonces, queremos el consumo de energía eléctrica. Para eso nos regresamos aquí y decimos, a ver, ¿dónde estamos? La diapositiva de otras demandas. Otras demandas, ¿no? Entonces, demanda de energía eléctrica. Ajá, perfecto. ¿Por qué me dicen en Ancash? Porque nosotros tenemos por aquí un mapa donde tenemos, sigo bajando. ¿Dónde está el mapa? Ajá. Acá está. Tengo una tablita. Esta tablita viene asociada con un mapa, pero bueno, en este caso no se ha colocado el mapa porque la resolución para empezar es bien baja y bueno, no dice realmente mucho, simplemente dice lo mismo que está acá. Entonces, mejor se ha puesto la tablita. Esta tablita nos indica el consumo unitario de energía en todas las regiones, lo que ahora llamamos regiones, antes llamábamos departamentos del país.
está elaborada sobre la base de información en el periodo 70-75. Sobre esa base. Puede estar un poco desactualizado, quizás, en todo caso, pues uno puede pensar en que siendo un poco antiguo esto, habría que actualizar la información. Pero mientras no se actualice, trabajamos con esto. Entonces ustedes pueden ver aquí que para cada región o departamento hay una ecuación. Hay una ecuación. En esa ecuación tenemos dos variables X y Y. Y es el consumo unitario en kilowatt hora y X es el número de abonados domésticos. ¿Qué significa el número de abonados domésticos? Significa eso, pues, por ejemplo, si ustedes en su casa, en su vivienda, viven papá, mamá, 3 hermanitos, son en total 5 personas, pero ¿cuántos abonados hay ahí? El abonado es uno nomás. Yo soy hijo único, ya, listo, papá, mamá, hijo único. No, yo vivo solo con mi mamá, somos 2, ya está, pero es un abonado nada más. El abonado, en otras palabras, ¿cuántos recibos de agua te vienen al mes? ¿O cuántos recibos de luz te vienen al mes, mejor dicho? 1. Ese es el abonado. Entonces tú dices aquí eso. Bueno, estas ecuaciones me van a indicar el consumo unitario en kilowatts hora, tomando en cuenta el número de abonados. Domésticos, ¿eh? Aquí no entran industrias, nada de eso, domésticos. Nada más. Entonces lo que hacemos es, ok, entonces, ¿cuánta es la población? Digamos que la población con la que voy a trabajar yo es 5.000 habitantes. Ok, ¿cuántos abonados hay? Bueno, si son 5.000, usualmente nosotros asumimos que por vivienda hay una familia de 4. Padre, madre y 2 hijos. Listo. 5.000 entre 4 te da el total de abonados. Un valor aproximado. Entonces, con ese criterio nosotros podemos ir aquí y decimos lo siguiente. ¿Qué es lo que he hecho? La población la he dividido entre 4, como pueden ver, y ahí tengo el número de abonados. Tomando en cuenta este número de abonados, reemplazo en la ecuación que corresponde a Ancash, que está aquí. Reemplazo y listo. Y listo. Calculado. ¿No? Entonces, ¿qué me pedían acá? La demanda. Muy bien, entonces ya tenemos ese valor calculado. Como ustedes pueden ver, no ha habido nada del otro mundo. Ahora yo quiero saber si esta cantidad Y es la demanda, es el consumo por abonado. Entonces, como dijimos anteriormente, eso es por abonado, pero era per cápita, por persona, ¿cuánto sería? Entonces hay que multiplicarlo por el número de personas. Este es el número de personas, multiplicamos por esto, y tenemos el consumo total. Consumo total. Ahí está, consumo total. Listo. Entonces, con eso se ha concluido este problema. Lo que está aquí, como mencioné, es exactamente lo mismo que en el ejercicio que yo he resuelto, o que he mostrado resuelto. Con la única diferencia es que aquí se está ubicando espacialmente en Huancavelica. Si ustedes quisieran resolver este problema, todo les saldría igual. Esta tablita le he cambiado ligeramente. Tendrían que volver a hacer el gráfico. Y al final, en la parte final, tendrían que trabajar con la región Huancavelica. En la región Huancavelica la ecuación es otra, como hemos mencionado. En este caso la ecuación sería Huancavelica, que está. Estamos hablando de
este valor de y igual a 102.09 por x a la punto 2116. Con esto se trabaja, con esta ecuación de aquí abajo. Y después nada más, todo lo demás procedimiento es exactamente el mismo. ¿Ok? Es relativamente fácil esto, ¿no? Aquí hay otro problema para que ustedes puedan un poquito aplicar conceptos. Es un problema bastante sencillo que es de una práctica calificada de hace bastante tiempo. Dice aquí lo siguiente: determine la potencia media, máxima, mínima, la energía y el factor de carga del diagrama mostrado. Le dan ahí un diagrama de carga mostrado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Por concepto, solamente por concepto, ¿eh? Conceptualmente, ¿qué es lo que tengo por aquí en la vertical? Tengo la potencia. ¿Qué es lo que tengo en la horizontal? El tiempo. En horas, ¿no? ¿Qué pasa si yo calculo el área de este cuadradito? Estoy hechurando. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 2 por 20, 40. Y unidades sería kilowatt hora. ¿Pero qué cosa es kilowatt hora? Es 10 al cubo watts por hora. ¿Qué cosa es un watt? Un watt es, a ver, esto sería así, 10 al cubo. Watt, potencia, ¿no? Potencia es trabajo sobre tiempo. O sea, joules sobre segundo por hora. Ajá. Esto es a lo que iba yo, ¿no? Si estos son horas, es decir, es tiempo, esto es segundos, es decir, es tiempo, yo puedo simplemente cambiar las unidades y estos dos se eliminan. Es decir, el producto de estos dos valores, es decir, esta área que he calculado, me representa ¿qué cosa? Si está en joules, es energía. Si está en joules, es energía. Muy bien, entonces, si esto es así, esta área que está debajo de la curva, ¿qué será? Será la energía total consumida. ¿Puedo calcularla? Bueno, pues, claro, ¿por qué no? Hagámoslo. ¿A qué sería igual la energía? Cada cuadradito he dicho que es 2 por 20, 40. Entonces lo único que hago es contar cuántos cuadraditos hay. 3, 6, 9, 12. 12 por 2, 24. Esto más esto, 1 más, 25. 3, 6, 7, 8, 9. 25 más 9, 34. Este pedacito con esto lo parcho. 34. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 42. 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48. Esto lo parcho con esto. 49. 3, 6, 55. Esto con esto lo parcho, 56. 57, 58, 59, 60, 61, digamos. Esa sería la energía total consumida. Si yo tengo la energía total, ahora yo puedo decir cuánto es la potencia media. La potencia media es esta energía entre 24 horas, que es el tiempo, ¿no? Entonces aquí yo al multiplicar esta energía la puedo poner como kilowatt hora. O yo puedo cambiar unidades para simplificar, como dije hace un momento, los tiempos y me lo expresaría en joules. ¿Sí?
Yo en este caso no lo estoy transformando. ¿Por qué? Porque aquí, como voy a dividir entre 24 horas, se va a simplificar las horas. No me hago problema, ¿no? Y lo que me va a quedar simplemente va a estar en kilowatts. Kilowatts. Entonces recuerden que esto está también en kilowatts, ¿no? Entonces acá si ustedes quisieran que eso esté, el resultado que salga en joules, les saldría en kilojoules. O les estaría saliendo en kilowatts hora, ¿no? Cualquiera de las dos, dependiendo de cómo lo simplifiquen. Pues bueno, calculan la potencia media, la potencia máxima la sacan del gráfico nada más. Aquí está, este es el máximo, 180. El mínimo igual lo sacan del gráfico, acá está 40. Y bueno, calculan, o sea, lo único que le faltaría calcular es el factor de carga. Entonces, vamos a ver cuánto es el factor de carga. Entramos a, eso está, creo que aquí. Vamos a ver. Algo por aquí creo que está. A ver. Factor de carga. Precipitación media entre precipitación máxima. Ya está. Es lo único que hay que hacer. Como ustedes pueden ver, ahí está. Alfa, el factor de carga, se calcula como la energía en kilowatt hora, que ya lo habíamos propuesto como el área debajo de la curva nomás. La potencia en kilowatts, perdón, multiplicado por 8.760, que sería realmente la relación entre la potencia media y la potencia máxima. Estos dos valores ya los tenemos. O sea que podríamos calcularlos de frente con este cociente de precipitación media entre precipitación máxima, o usar las energías, ¿no? Energía entre potencia máxima. ¿De dónde salió este 8.760? Del cambio de unidades. Como le dije a ustedes, para poder simplificar, yo podría haber intercambiado unidades. Entonces, de ahí sale ese 8.760. Y ya está. Resuelto, ¿no? Tienes todo acá. Tienes parece una M, ¿no? Mínimo, máximo, listo, ¿no? Y el factor de carga, que sería esta precipitación media, perdón, potencia media, entre la potencia máxima. Ya está. Listo. Entonces no es complicado eso. Solamente recuerden aquí recordar siempre o tener en cuenta siempre de que el área bajo la curva es la energía total consumida. Solamente eso hay que tener en cuenta. Después todo lo demás es muy, muy, muy breve. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Ya. Bueno. Bueno, es lo que justamente hayamos resuelto hace un rato y... Bueno, está acá no corresponde el tema. Ya. Eso sería lo que tenemos planteado ahorita sobre este tema. Vamos a hacer este diapositiva. Fuera de esto, ustedes han desarrollado también, a ver, este sistema de hidroeléctrica.
han desarrollado también dentro de la temática otras demandas, como por ejemplo aquí han hablado de la demanda industrial. Pero eso, como les han explicado en clase, depende mucho de la industria con la que ustedes van a trabajar. O sea, es complicado decir, sí, yo voy a necesitar tanta cantidad de agua o no, sin saber siquiera qué industria o qué comercio, qué proyecto vas a desarrollar ahí, ¿no? O voy a necesitar esta cantidad mayor o esta cantidad menor. No puedes hablar un poco al aire, sino que depende mucho de la fábrica, de la industria que tú vas a poner. Depende mucho de eso. De lo contrario, esto va a ser un poco etéreo. Cuando tú pides, por ejemplo, en la ANA un permiso de uso de agua, una licencia de uso de agua o algún permiso para que puedas utilizar el recurso de un río, de una quebrada que existe o de un manantial, para empezar tú tienes que justificar tu demanda. Tú no debes decir, oye, yo voy a poner ahí por decir algo, ¿no? Un ejemplo tonto, voy a poner un restaurante ahí, campestre, y necesito 2 metros cúbicos por día. Entonces, la primera pregunta es, ¿y por qué? ¿De dónde sacas esos 2 metros cúbicos? Tú tienes que justificar. Entonces, cualquier industria en general, igual, va a tener una demanda, pero esa demanda depende del tipo de industria, del tipo de comercio, del tipo de fábricas que se va a implementar. Entonces, aquí ustedes ya han comentado que ustedes pueden tener diferentes valores referenciales de los consumos, de diferentes tipos de fábricas, industrias, comercios, etc. Y les han dado valores referenciales. Con esto es con lo que ustedes tienen que trabajar, ¿no? Estos son valores referenciales. Entonces, ese es el punto, ¿no? El detalle de cada empresa, como le decía, en un proyecto real, el detalle de lo que va a consumir cada una de estas industrias, ese detalle ustedes en este momento no lo tienen. Pero dado el momento, claro que lo tendrán. Por ejemplo, dicen, voy a tener no sé, digamos que se van a poner, como les decía antes, una granja piscícola. Entonces, ¿cuánta agua necesitas? Tanto. ¿Cuánto es lo que vas a tener en cada poza? Cada cuánto tiempo se va a tener que cambiar el agua. Entonces, tienes que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? ¿Cuál es el consumo que se va a requerir diariamente? Ahora, de esa agua, además, voy a tener ahí una oficina y esa oficina sí va a requerir un consumo de agua. Entonces, ¿cuánto es? Y eso es lo que necesitas saber. Consumo. Y eso no va a ser lo mismo que una empresa minera, ¿no? No va a ser lo mismo que una empresa vinícola. No va a ser lo mismo que una empresa ganadera. ¿No? Eso no va a ser lo mismo. Entonces, en el caso de la demanda industrial, depende mucho de la industria que se va a implementar, ¿no? Ahí ya se toman en cuenta también otros detalles adicionales que tienen que ver mucho con el retorno de las aguas hacia la fuente y también tiene que ver mucho la calidad de las aguas con que retornan. Teóricamente, de acuerdo a reglamentos, las industrias que usan el agua, que generan aguas negras, aguas que van a regresar a la fuente, al río, como ocurre, por ejemplo, en el río Rímac, teóricamente deberían tratar sus aguas y devolverlas en un estado apto, digamos, para mantener el ecosistema, pero no hay, pues, no hay ese control, no hay ese interés. Desgraciadamente, ni siquiera vamos a decir que solamente en Lima, sino en todo el país, no hay ese control adecuado. Hay autoridades que tienen que encargarse de eso, ¿no? Está para eso el MINAM, está la UEFA, etcétera, etcétera. Y en cada municipio, por ejemplo, la Municipalidad de Lima también puede controlar eso. Pero no hay un control estricto. ¿Por qué motivo? Bueno, pues no sé. Habría que sentarse a comentar por qué. Pero si ustedes se van caminando, se van en una moto o en un auto a lo largo del río Rímac, van a ver que en diferentes partes a lo largo de la ribera del río hay tubos que están entrando al río botando
aguas servidas. Entonces, si está a la vista, ¿por qué no se controla? Bueno, eso es otra cosa, ya no es un detalle que ya escapa del concepto ingenieril, sino que vaya al ámbito quizás político. Bueno, fuera de esto, ustedes han trabajado igual, ¿no? Con el mismo criterio, lo que es, por ejemplo, la demanda fluvial, la demanda para la navegación fluvial. Eso también depende mucho de, por ejemplo, el tipo de embarcaciones con las que van a ustedes trabajar. En la selva, por ejemplo, se le usa mucho el peque-peque, ¿no? Que es una lanchita a la cual, alargada, en la cual en la parte posterior le adaptan, si no me equivoco, le adaptan el motor de una motocicleta. Es un motorcito chiquito, no es un motor de lancha, es un motor chiquito, que le ponen una hélice así media hechiza también, que fabrican y venden en las ferreterías o en los mercados ahí en las zonas de selva, ¿no? Entonces, esa embarcación, por ejemplo, es muy pequeñita, ¿no? Su calado es poco. Cuando hablamos de calado nos referimos a cuánto se hunde en el agua. Entonces, usualmente no requiere grandes profundidades o grandes niveles de agua, pero si es que nosotros hablamos de embarcaciones guardacostas de la marina, que también surcan los ríos de la selva para ver que no haya, o para hacer seguimiento a posibles explotaciones de oro no permitidas o deforestación, cosas así, o tráfico ilícito de drogas, esos tienen mayor calado. Entonces, es importante en el caso de los ríos tener en cuenta cuál es el calado recomendado para cada tipo de embarcación. Y dependiendo de eso, llevar el control del nivel necesario. En el caso de los ríos de nuestra selva, usualmente lo que hace la Marina de Guerra está a cargo de esto, es medir el nivel de la superficie del agua, es decir, medir la cota de la superficie del agua. Tienen control de eso. A la orilla del río, más o menos hacen algo así, ¿no? Este es el río, que puede ser muy ancho, ¿no? Por ejemplo, esto puede tener 200 metros, 500 metros, etc. Y por aquí le plantan un dignímetro, o sea, una regla vertical. Y todos los días están tomando registro de este nivel de agua. Como ellos ya saben la geometría del río, entonces también saben cuál es el calado que necesitan las embarcaciones que ellos usan. Entonces, esto es lo que hay que evitar, que el fondo de la embarcación choque con el fondo del río, o se acerque demasiado para que los motores puedan ser dañados. Entonces, lo que ellos hacen es llevar este control de los niveles de agua. Entonces, cuando este nivel baja mucho, da una alerta de que las embarcaciones no pueden salir. No pueden salir. Y no salen, pues no se desplazan. Cuando sube, todo normal, ¿no? Cuando baja mucho, no salgas. Eso es porque los ríos de nuestra selva no están canalizados, no están regulados. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los ríos de la selva, en muchos casos, son ríos que migran. Entonces, es complicado hacer una regulación o hacer una canalización de estos. En otros países, especialmente los más industrializados, estos ríos, muchos de estos ríos están canalizados en el sentido que tienen bien definidos estos límites y están constituidos más o menos de esta forma. Entonces, tú con eso que consigues, que la geometría sea, digamos, bastante estable, y lo que haces es simplemente mantener esta profundidad constante lo más posible durante el año haciendo un dragado permanente. Entonces, ahí hay alternativas para mantener este calado adecuado para la navegación, como por ejemplo hacer un dragado, pero eso son técnicas de alto costo. Por ese motivo es que no se recomienda en muchos casos, y menos en ríos como nuestro país, ¿no? Que hay un tema de altos costos, sobre todo en los combustibles. Dependemos mucho de la importación de combustibles y
no se puede dar ese lujo, ¿no? Bueno, entonces todo eso depende mucho, como les he dicho, del tipo de embarcación. Depende mucho del tipo de embarcación. No hay otra salida, ¿no? Estas embarcaciones son, digamos, embarcaciones formales. Estas barcazas son embarcaciones formales en países más desarrollados. Ustedes van a la selva de nuestro país y claro, ustedes van a encontrar barcazas, pero ¿cómo son las barcazas? Las barcazas son unas cosas muy bonitas. Y bueno, se ha adaptado a nuestra realidad en cierta forma, así que es más o menos así, ¿no? Imagínense como un esquí, en forma paralela, así como un esquí, dos maderos que tienen más o menos esta forma. Y encima de ellos está puesta pues una plataforma. Una plataforma. Entonces esto flota. Y está. Y aquí al final, ¿qué es lo que ha hecho en muchos casos la población? Es, digamos, una cosa empírica, digamos, ¿no? Es un trabajo empírico. En la parte posterior le ha puesto usualmente en estas barcazas tienen dos motores fuera de bordo. Entonces, tú quieres cruzar, ya está, pues. Como esta barcaza es grande, es algo como esto, para hacerlo girar en una u otra dirección, pueden jugar con con los dos motores cuando el peso es muy grande. Cuando el peso no es muy grande, pueden usar solamente un motor. Pero es algo más empírico, ¿no? Estas cosas de aquí, este tipo de embarcaciones, si bien se usan en grandes ríos, en nuestro país, como le digo, quizás por el costo, se usan cosas más precarias, ¿no? Algo así, digamos que es una embarcación hechizo, algo así, ¿no? Pero también, como repito, en estos casos todo depende del tipo de embarcación. El calado es el que define todo. ¿Cuánto es el calado? Entonces, en base a eso uno define, la embarcación puede o no puede salir. Eso es lo que manda. No, o sea, no hay una cantidad, no hay un volumen mínimo recomendado. Depende mucho del tipo de embarcación. Bueno, vamos a concluir ahí, jóvenes. Si tuvieran una pregunta o un pedido. Cierro también esto. Ya, bueno, en todo caso, según me están solicitando, voy a publicar después la diapositiva que mostré inicialmente sobre creo que era evapotranspiración, ¿no? Donde estaban algunos detalles del método de Blaney-Crider. De repente no completaron su práctica, pero bueno, ahí se los voy a compartir. Y la diapositiva donde están esos enunciados que hemos resuelto o que hemos mostrado también. Y ahí de repente le añado los resultados de Excel, pero se lo podría añadir como una imagen. No es adecuado que usted maneje las hojas de Excel, porque de repente en su examen o en una práctica viene algo parecido y ya están premiados con eso. Listo. Muy bien, entonces si no hay ningún otro comentario más, quedamos ahí por el día de hoy. Que tengan buen día. Ingeniero, la práctica es la próxima semana, ¿verdad? La práctica 2. La práctica Según 2. el Sí. cronograma. ¿Y Sí. se va a desarrollar de la misma manera que la práctica 1 o va a ser netamente en clase? Ah, eso depende de la doctora Arancibia. Ah, ok, ingeniero. Sí, sí, yo creo que va a ser completamente en clase A, pero bueno, depende mucho de ella, lo que ella decida. Ok, ingeniero, muchas gracias. Listo. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos y que tengan buen día.
Gracias, buen día.